Hola, buenas tardes compañeros, compañeras. Yo soy Silvana. A mí me tocó El nervio óptico de María Gainza. Es una escritora argentina, nació en 1975. El nervio óptico es su primer novela. Luego publicó La luz negra, que es su segunda novela. Y tiene publicado anterior a esto una serie de ensayos sobre crítica del arte argentino. María ha trabajado como crítica de arte, ha estudiado historia del arte en la UBA y ha trabajado como corresponsal del New York Times en Buenos Aires, de la revista Art Forum, y también ha sido colaboradora del suplemento Radar del diario Página 12. ¿Qué nos cuenta María en esta novela de 160 páginas, que es bastante corta? Tiene 11 capítulos que son muy interesantes, muy diferentes uno del otro en lo que hace a la historia que cuenta, digamos, sobre los artistas que elige, y hay un recorrido en el tiempo que es muy diferente de un capítulo al otro, porque toma artistas de diferentes lugares del mundo y de diferentes momentos de la historia. Pero lo que sí se mantiene entre un capítulo y otro es cómo se entrelazan estas historias del arte y de estas obras de arte o de estos artistas con su vida personal. Por eso se ha denominado El nervio óptico como una novela inclasificable, porque de alguna manera se entrelaza la autoficción construyendo una voz íntima en una primera persona confesional, casi como un diario íntimo, en donde ella va haciendo un raconto de lo que fueron sus vivencias en la infancia, en su adolescencia, incluso en su adultez, con historias de grandes fenómenos del arte y de la pintura a nivel mundial. Es muy interesante cómo ella logra entrelazar estas dos cuestiones, y por eso se cree que se ha generado, digamos, una nueva forma de escribir, y que podemos estar frente a un género nuevo de la literatura, en tanto y en cuanto está la autoficción por un lado, pero también un ensayo sobre lo que es una obra de arte. Así que en ese sentido ella, digamos, marca como cierta originalidad con esta apuesta que hace, porque realmente tiene una voz que es bastante erudita, porque conoce muchísimo de arte y eso se nota en la novela. Y cuando uno se plantea cuál es el lector modelo de esta obra, de esta novela, en un principio lo primero que uno cree a responder así rápidamente es, bueno, pero tiene que ser alguien que conozca de arte. Pero en sí es tan pedagógica en el discurso que uno se siente cercano a las obras de arte, porque logra, con un efecto que se propone, que el lector se siente identificado frente a esa mirada que ya tiene sobre esa obra de arte y que realmente te pueda llegar de una manera muy íntima. Entonces creo que es el gran logro combinar las dos cosas, la erudición de María sobre el arte, pero también la sensibilidad que tiene en cómo lo cuenta. Tiene un registro construido desde una voz, como decía, en una primera persona confesional, casi como un diario íntimo, y esto, digamos, genera cierta cercanía entre el lector y quien cuenta la historia. Uno se siente identificado con los temas que trata y a su vez aprende muchísimo de arte. Es muy linda la novela, la recomiendo muchísimo. Y ahora lo que me propongo hacer es detenerme en algunos capítulos, leerles algunos tramos de la obra, como para que convocarlos a que se interesen en leerla. Y como para mostrarles también cómo se grafica esto que les conté, ¿no? De cómo ella entrelaza lo personal y construye esta autoficción con, bueno, con alguna historia de algún pintor famoso o alguna obra de arte que la haya conmovido en lo personal. A mí, por ejemplo, me interesa en este momento rescatar este capítulo que se llama El encanto de las ruinas. En El encanto de las ruinas ella va a contar
algo que lo menciona en varios capítulos del libro que tiene que ver con su relación con su mamá. Es una relación conflictiva. Ella pertenecía a un sector social acomodado de Buenos Aires, a una familia patricia, y es, digamos, una situación que no se puede sostener a lo largo del tiempo. Van perdiendo poder económico y esto los coloca en un lugar diferente, y ella analiza lo que su mamá esperaba de ella y lo que ella, en lo que se convirtió realmente por las elecciones que decidió hacer en su vida. Entonces dice así: la primera mitad de tu vida fuiste rica, la segunda pobre. No alarmantemente pobre, sino más bien seca, de esas que llegan arañando a fin de mes sin haberse dado ningún lujo y tienen que salir corriendo a pedir prestado si surge algún imponderable. Eso explica tu síndrome de cuna de oro, la indestructible sensación de que el dinero siempre está. No es que alucines que tenés una parva de billetes en la bóveda del banco, es más bien una impresión de seguridad interna, que por supuesto es un espejismo, pero no un espejismo vívido. Hay mucho de bendición en eso y hay algo de maldición también. La falta de hambre te vuelve haragana. Varias veces en el libro ella va a reconocerse como una paria, por lo que su mamá esperaba de ella y bueno, lo que realmente decidió hacer para su vida. Entonces ahí es como que nos introduce, ¿no?, en esta cuestión de lo que significa haber pertenecido a un sector social y haber elegido otro camino y entonces estar en un lugar distinto, y cómo lo relaciona con el arte. Entonces dice así: solo estuviste frente a un Uwe Robert en el Museo Decorativo. Lo encontraste en un pasillo angosto, casi secreto, del segundo piso. Es un lienzo flaco y vertical que muestra un grupo de jóvenes en ronda bajo las ruinas de lo que alguna vez fue un templo griego. Mires a donde mires en esa pintura, el templo derruido, el árbol seco, el burro hambriento, todo anuncia el final. Uwe Robert no inventó la estética del colapso, pero la llevó a su gloria. Bueno, ella acá lo que hace es toma a Robert como ese pintor que es el que puede expresar perfectamente algo que se está cayendo, ¿no? Como algo que en su momento pudo haber sido un gran imperio y se convierte en una ruina, ¿no? Y entonces desde ese lugar ella hace, digamos, una síntesis de lo que ha sucedido con su familia, y cuenta una anécdota que es muy divertida porque en el medio de, digamos, de esta autoficción que ella construye sobre su vida personal, hay momentos en donde tiene que contar cosas muy brutales, muy duras, pero las cuenta de una manera que terminan siendo bastante graciosas y ejemplificadoras, y el lector en ese sentido no la pasa mal. Entonces cuenta que en un momento su hermano se olvida una estufa eléctrica prendida en el departamento en donde vivían, y entonces ocurre un incendio, tienen que venir los bomberos, tiran la puerta abajo, es un momento de caos, todo se llena de humo, y ella busca a su mamá y no la encuentra. Y se preocupa por la ausencia de su madre, hasta que en un momento ella dice, bueno, debí suponerlo, mamá siempre que sucedía algún acontecimiento, fuera cual fuere, salía corriendo a la embajada norteamericana que queda a unas pocas cuadras de donde vivía ella. Pero también cuenta que en realidad ese correr hacia la embajada, que es como un acto gracioso, habla simbólicamente de lo que refleja para la madre ese edificio que había sido la casa de su abuela materna. Entonces dice: tu mamá seguía sin aparecer y temías lo peor. Deberías haberlo adivinado. Siempre que pasaba algo, tu mamá corría a la embajada. Ese palacio que antes de ser la embajada era la casa de su abuela. Bueno, desde que tenés memoria, tu mamá y los de su clase vienen anunciando que este país se va a prender fuego. Insiste un poco con la relación que tiene con su mamá y sobre las cosas que ya con el tiempo se van limando, pero que igual siempre van a quedar ahí
presentes. Y me gusta cómo cierra, porque dice: pero a esta altura, difícil que haya marcha atrás, para ella siempre serás alguien que desperdició su suerte, la zurdita paqueta que vive como paria. Cuando te hace enojar le decís que te gusta vivir así, en tierra de nadie, y que con las astillas de sus muebles algún día construirás tu casa. Bueno, entonces queda muy claro que lo que le permite a ella contar esta relación de su mamá, esta infancia, este mandato, pertenecer a un sector social acomodado, dejar de pertenecer por elección, por elegir su propio camino, y a su vez relacionarlo con Robert, que es un pintor que decide manifestarse a través de la expresión de lo que significa un lugar que en algún momento fue maravilloso, pero que se convierte, digamos, en las ruinas, ¿no? Y cómo desde las ruinas todavía está presente esa añoranza de lo que alguna vez se tuvo. Me parece que es como el capítulo que mejor ejemplifica esta situación que le acontece a ella. Y bueno, y es muy lindo, o sea, en los 11 capítulos valen la pena, en los 11 capítulos uno aprende algo. Habla de Cándido López yendo a la guerra de la Triple Alianza porque Mitre lo mandó, cómo quedó manco, cómo se dedicó a pintar luego, hacer un registro sobre lo que fue la guerra. Habla de un artista, que ese capítulo es hermosísimo, un artista japonés que decide cambiarse el apellido porque es muy reconocido en Francia, entonces se llamaba Fujita y decide cambiarse a Fujita porque en realidad se occidentaliza, y ella hace una crítica muy linda y muy graciosa sobre lo que se esperaba de él y cómo él fue construyendo todo un camino que tiene que ver con el egocentrismo, con el triunfo personal, con que Occidente era un poco su horizonte, olvidándose de su propia identidad y construyendo un personaje egocéntrico que lo llevara, digamos, a hacer y a convertirse en una celebridad. Y en el medio de esa historia ella retoma su historia personal con el encuentro con Alexia, que es una amiga de su infancia y de su adolescencia, que juntas eran invencibles desde un lugar de rebeldía y demás. Y bueno, y después Alexia también decide hacer un camino un poco más parecido al de Fujita, en ese sentido de buscar cierta celebridad, y entonces eso las termina como separando. Y bueno, y el último que tengo como para ya no irme del tiempo estipulado es uno que es muy interesante, que es sobre Rothko, que la verdad les digo, yo conocí a Rothko a través de la lectura de este libro. No es que lo menciono con naturalidad, pero hay un montón de pintores que sí conocía y otros que la verdad que no tenía ni idea, y tuve que investigar un poco y fue muy lindo hacerlo. Una vida en pinturas. Bueno, una vida en pinturas es un capítulo en donde ella lo que hace es recurrir al médico porque tiene una dolencia en un ojo, y entonces se asusta por esto. Finalmente no es nada, pero mientras está en la sala de espera ve el póster de un Rothko, que es este artista, y me gustaría detenerme en el momento en que ella explica lo que le sucede frente a una obra de arte, y en este caso a esta obra de arte puntualmente. La sala de espera es blanca, inmaculada. Entonces veo el Rothko. Es un póster sobre la pared. Lo miro rápido porque si me detengo mucho el latido se convierte en el galope de un caballo. Es un Rothko rojo, vertical. Lo reconozco porque lo he visto colgado en el Museo Nacional de Bellas Artes. Un Rothko clásico, un rojo diablo sobre un rojo vino que vira al negro. Incluso ahí Rothko no te entra por los ojos, sino como un fuego a la altura del estómago.
Hay días en que creo que sus obras no son obras de arte, sino otra cosa. La zarza ardiente de la historia bíblica, un arbusto que arde pero que nunca se quema. Bueno, es muy lindo cómo puede describir con sensaciones tan íntimas lo que le provoca una obra de arte. A mí me parece que es como una novela que nos convoca a eso, a poder conocer nuevos mundos, ver qué nos pasa cuando contemplamos, cómo consumimos las obras de arte, cómo consumimos el arte en sí, en qué lugar nos colocamos nosotros frente a eso. Y como les digo, es erudita porque sabe muchísimo de arte, pero es muy pedagógica, así que realmente es de fácil lectura y me parece que nos sirve muchísimo para lo que hemos atravesado en estos 4 niveles. Como cierre me pareció genial encontrarme con esta obra, así que los invito a que la lean y les voy a mostrar el mar borrascoso que hizo mi hija de Qbert cuando le conté sobre el capítulo de Qbert, así que una buena lectura de una novela nos convoca también a visitar museos y hacer cosas que son muy lindas. Bueno, espero que les haya gustado mi exposición. Abrazo grande y nos vemos pronto.